Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que han tenido a todos en vilo. ¿Se acuerdan de todas esas especulaciones, esos titulares y esa tensión que se sentía en el aire? Pues bien, hoy vamos a ponerle fin a la duda. Vamos a hablar de *Andercel y aclarando a Kerem qué dijo exactamente. Sí, lo han oído bien. Después de tanto rumor y tanta interpretación, vamos a ir directo a la fuente, o lo más cerca que podamos estar, para entender qué fue lo que realmente se dijo y, más importante aún, qué significó para ambos. Imaginen la escena: dos de los actores más queridos y seguidos de Turquía, cuyas vidas personales, para bien o para mal, son un foco constante de atención mediática. Cuando algo tan personal como una conversación privada sale a la luz, aunque sea de forma fragmentada o mal interpretada, el torbellino de especulaciones es inevitable. Y es precisamente sobre uno de esos momentos que vamos a conversar hoy. Así que si les gusta estar al tanto de las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y sobre todo, si son fans de Hande y Kerem, este vídeo es para ustedes. Asegúrense de quedarse hasta el final, porque vamos a analizarlo todo. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia, un recordatorio rápido que nunca está de más: si todavía no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil. Solo tienen que darle al botón de suscripción que ven por aquí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido y a ustedes les mantiene al día de todo lo que pasa. Dicho esto, empecemos. Bueno, para entender realmente qué pasó con Andercel y Kerem Bürsin y esa supuesta aclaración, necesitamos retroceder un poquito en el tiempo. Recuerden que su relación, o lo que el público percibía como tal, generó un furor sin precedentes. Cada aparición juntos, cada me gusta en redes sociales, cada gesto se analizaba con lupa. Y como suele suceder cuando dos personas tan queridas están involucradas, cualquier malentendido o comentario sacado de contexto puede convertirse en una bola de nieve mediática. Se hablaba de una posible discusión, de diferencias, de malentendidos. Y como es habitual en estas situaciones, los medios y las redes sociales se llenaron de versiones, de rumores, de se dice que. En este contexto, la idea de que Hande tuviera que aclarar a Kerem algo específico se convirtió en un tema de conversación candente. La pregunta principal era: ¿qué dijo Hande exactamente? ¿Qué fue lo que Kerem necesitó una aclaración? ¿Y fue una aclaración pública o privada? Porque esa distinción es crucial, ¿verdad? Si recordamos un poco las noticias que circulaban en ese momento, se insinuaba que hubo un desentendimiento, o mejor dicho, una mala interpretación de algo que Hande había dicho o hecho. Y cuando las cosas se malinterpretan, especialmente entre personas que están bajo el escrutinio público, el daño puede ser significativo si no se aborda. Por eso, la idea de una aclaración adquirió un peso considerable. Se especulaba sobre si la aclaración fue directa entre ellos, o si fue a través de terceros, o si fue algo que Hande tuvo que decir en público para desmentir o corregir una percepción errónea. Ahora, lo interesante de este caso es que en la mayoría de las ocasiones, cuando hablamos de la vida privada de celebridades, la información que llega al público es filtrada, interpretada o directamente especulada. Rara vez tenemos acceso a la conversación verbatim. Sin embargo, en el caso de Andercel y Kerem Bürsin, la dinámica a menudo giraba en torno a entrevistas, declaraciones públicas o incluso mensajes que parecían ir dirigidos el uno al otro a través de sus redes sociales. Analicemos las posibles interpretaciones de este titular. Por un lado, podría significar que Hande tuvo que hablar directamente con Kerem para corregir un malentendido. Esto implicaría una conversación privada, y en ese caso, lo que se dijo exactamente sería algo que solo ellos dos sabrían. Sin embargo, muchas veces, cuando los medios hablan de aclarar, se refieren a declaraciones que una persona hace públicamente para poner las cosas en claro. Imaginen una entrevista donde le preguntan a Hande sobre algún rumor. Ella, en lugar de negarlo o confirmarlo vagamente, decide ser más específica y decir algo como: hubo una confusión sobre esto, y lo que realmente quise decir es. Y esa precisión, es lo que se traduciría como aclarar a Kerem qué dijo exactamente. Porque si Kerem escuchó o le contaron algo que Hande dijo, y eso generó confusión en él, ella podría sentir la necesidad de aclararle la verdad. Ahora, ¿qué pudo haber sido ese algo que generó tal necesidad de aclaración?
Dado el contexto de su relación y la atención que recibían, podría haber sido cualquier cosa, un comentario sobre su futuro juntos, una referencia a un proyecto, incluso una simple frase que fue sacada de contexto y que Kerem interpretó de una manera que no era la intención de Ande. A veces un tono o un gesto acompañando las palabras, o simplemente el momento en que se dicen, pueden cambiar completamente el significado percibido. Si pensamos en cómo funcionan los medios de comunicación y las redes sociales, un pequeño fragmento de una conversación, una foto sacada de contexto, un titular sensacionalista, pueden dar lugar a interpretaciones que nada tienen que ver con la realidad. Y si ambos, Ande y Kerem, estaban comprometidos en una relación, es natural que quisieran protegerse de esas malas interpretaciones. Por eso, la necesidad de una aclaración se vuelve fundamental. En muchos casos, estas aclaraciones no son grandes dramas, sino simplemente momentos de comunicación para asegurarse de que ambos están en la misma página. Pero claro, cuando eres Ande Ercel y Kerem Bürsin, hasta el más mínimo gesto de comunicación se convierte en noticia. Entonces, si intentamos reconstruir lo que pudo haber pasado basándonos en lo que se publica, podríamos imaginar una situación donde Ande hizo una declaración, quizás en una entrevista, o en una red social. Esta declaración, por alguna razón, fue interpretada por Kerem de una manera que le generó dudas o malestar. Quizás él pensó que ella se refería a él de cierta forma, o que estaba insinuando algo sobre su relación. En ese escenario, Ande, al darse cuenta de la confusión de Kerem, decide aclararle. Y la clave aquí es que dijo exactamente. Esto sugiere que hubo una frase o un conjunto de palabras específicas que fueron el origen del malentendido. Ande no solo dijo no es lo que piensas, sino que fue más allá y explicó la intención y el significado real de sus palabras. Podríamos suponer que, por ejemplo, Ande estaba hablando sobre sus proyectos personales, sus aspiraciones profesionales, o tal vez sobre cómo manejaba la presión mediática. Y en esa conversación, pudo haber dicho algo que Kerem, sin tener el contexto completo o habiendo escuchado una versión editada, malinterpretó. Quizás ella estaba hablando de la independencia en el trabajo, y él lo interpretó como una señal de distancia en su relación. La aclaración en este caso implicaría que Ande detalló sus verdaderas intenciones. Tal vez dijo algo como, Kerem, cuando dije X, mi intención no era Y. Estaba refiriéndome a Z, y me siento mal si eso te hizo sentir de alguna manera. Quiero que sepas que mi pensamiento era. Y la forma en que ella lo articuló con honestidad y precisión, es lo que se habría buscado entender. Además, es importante considerar el papel de la prensa. A menudo los periodistas buscan obtener declaraciones que puedan titular de forma llamativa. Un titular como Ande Ercel aclara a Kerem es mucho más atractivo que un simple Ande y Kerem hablan sobre un malentendido. Por lo tanto, la manera en que se presenta la información al público también influye en nuestra percepción de lo que sucedió. Si nos ponemos en la piel de Ande, ella es una figura pública que ha compartido mucho de su vida, pero también tiene derecho a su privacidad. Cuando un rumor o un malentendido amenaza con afectar su vida personal o su relación, es natural que quiera corregirlo. La forma en que lo haría dependería de la gravedad del asunto y de la naturaleza de su relación con Kerem en ese momento. Podríamos inferir que la aclaración no fue un evento público monumental, sino más bien una comunicación directa y quizás privada. Sin embargo, el hecho de que se convierta en un titular y en un tema de conversación en nuestro canal, nos indica que hubo una percepción pública de que algo importante sucedió, algo que requería una explicación. ¿Qué tipo de contenido habría sido ese que generó la aclaración? Podríamos especular. Tal vez fue una entrevista donde Ande habló sobre la importancia de la autenticidad en el arte y Kerem, al escucharla, sintió que ella estaba criticando algo que él había hecho o dicho. O quizás fue un comentario sobre la vida en el ojo público, y Kerem sintió que ella estaba atacando la forma en que ambos manejaban la fama. La belleza de estas situaciones y a la vez la frustración, es que a menudo nos quedamos con la idea general de lo que sucedió, pero no con los detalles exactos. Y es precisamente esa curiosidad por los detalles exactos lo que nos impulsa a crear vídeos como este, para intentar desentrañar la verdad, o al menos para ofrecer una perspectiva informada. Piensen en ello como un rompecabezas. Tenemos las piezas principales, Ande, Kerem, un titular sobre una aclaración. Pero faltan las piezas pequeñas que conectan todo, la frase exacta que causó el malentendido, la respuesta precisa de Ande y la reacción de Kerem. Y esas piezas a menudo son las más difíciles de encontrar.
Sin embargo, a lo largo de su trayectoria juntos, tanto Ande como Rem han demostrado una madurez y una comprensión de la dinámica de su relación con el público. Han sido cautelosos con sus declaraciones, pero también han sido abiertos cuando ha sido necesario. Por eso, si Ande necesitó aclarar a Kerem qué dijo exactamente, probablemente lo hizo de una manera que preservara su dignidad y la de él, al mismo tiempo que intentaba restablecer la claridad. Podríamos imaginar que en esa aclaración, Ande se centró en sus propias intenciones y sentimientos, sin culpar directamente a Kerem por la mala interpretación. Algo como: quería que supieras que mi intención era decir esto, y si por alguna razón lo interpretaste de otra manera, lo siento. No era mi objetivo. Ese tipo de lenguaje centrado en el yo y en la explicación de la propia perspectiva, es típico de una comunicación madura y constructiva. Y es que al final del día, lo que hace que esta historia sea tan interesante no es solo el drama, sino la humanidad detrás de ella. Son dos personas lidiando con una relación, con las presiones de la fama, y con la complejidad de la comunicación. Y en ese proceso, a veces hay malentendidos. La clave, como hemos visto, está en cómo se abordan. La frase aclara a Kerem que dijo exactamente sugiere que hubo una preocupación por la precisión, por ir al grano. No fue una negación general, ni una evasiva. Fue un esfuerzo por exponer la verdad de sus palabras. Y eso en sí mismo dice mucho sobre la importancia que ambos le daban a la honestidad en su comunicación, ya fuera personal o pública. Podríamos pensar que esta aclaración fue un punto de inflexión. Tal vez ayudó a resolver tensiones, a fortalecer su entendimiento mutuo, o incluso a preparar el terreno para un futuro. Porque, después de todo, una buena comunicación es la base de cualquier relación sólida, ¿no creen? En resumen, mis queridos seguidores, cuando hablamos de Ande Erçel aclarando a Kerem que dijo exactamente, nos referimos a un momento, real o percibido, donde Ande tuvo que ir más allá de las especulaciones y los rumores para explicar la intención y el significado preciso de sus palabras a Kerem. Probablemente esto se debió a un malentendido generado por la interpretación de alguna declaración suya, y su aclaración buscó restablecer la verdad de forma directa y concisa. Si bien los detalles exactos de esa conversación siguen siendo privados, el titular en sí mismo refleja la importancia de la claridad y la comunicación honesta en medio del escrutinio público. Ha sido un viaje fascinante intentar desentrañar este misterio. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido esa declaración que generó la necesidad de aclaración? ¿Creen que estas aclaraciones son comunes entre parejas famosas? Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y saber qué opinan ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado intrigante, informativo y entretenido, por favor, demuéstrennoslo con un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca la vida de Ande y Kerem. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.